ustedes otra vez para tratar de seguir ayudándolos y seguir trabajando con ustedes. Hoy día les habla el profesor José Barbosa del curso de Biología. Hoy día nos toca trabajar con el grupo de anual egresados y nuestro tema es citogenética humana y repaso. Un breve repaso de algunos temas básicos que ya ustedes han trabajado en la anterioridad. Así que muchachos, empecemos con lo que es la citogenética humana. Ustedes ya más o menos tienen una idea de lo que es la citogenética humana. Hemos trabajado con genes, hemos trabajado con características que ustedes ya manejan. El asunto hoy día es trabajar acerca de cómo estos genes van a alterarse o van a producir algún tipo de diferencia en el humano. La citogenética humana es una ciencia relativamente nueva. 1940 más o menos, o un poquito antes, recién se pudo descubrir el número anteriormente a 1946 más o menos, cromosomas. ¿Por qué? Porque los simios lo tenían. Entonces decían, si el humano que deriva de los simios debe tener el mismo número cromosómico. Posteriormente se descubrió que no, que nosotros teníamos 46 cromosomas que nos hacían diferentes y que incluso los cromosomas que estaban en los simios no lo teníamos nosotros. Después se descubrieron las diferentes anormalidades o los síndromes más importantes, como el síndrome de Down, se descubrió cuál era la causa. El síndrome de Down ya se conocía desde años antes. Sabían que tenían ciertas alteraciones, la fisonomía, pero no se sabía cuál era la causa. Entonces, la citogenética nos permite ese proceso. Ahora, escúchenme un ratito. ¿Qué es citogenética? La citogenética es el estudio cromosómico de un individuo. El estudio de los cromosomas de un individuo. ¿De acuerdo? Cromosomas de un individuo. Entonces, veamos. La citogenética humana es aquella que estudia el cariotipo humano, es decir, la estructura, número, forma, tamaño y cómo se transmiten estos cromosomas y qué anomalías vamos a encontrar en los humanos. ¿De acuerdo? Estudiar a los cromosomas y ordenar a los cromosomas le damos el nombre de cariograma. En 1946, Yo y Levin descubren que el cariotipo humano tiene 46 cromosomas y no 48, ¿de acuerdo? Pero hay un pequeño mono, el mono tití sí tiene 46 cromosomas y el mono aullador tiene 44 cromosomas, pero descubren en ese momento que el humano tenía 46. Es que nosotros pertenecemos dentro de la escala evolutiva o dentro del grupo taxonómico, pertenecemos a los homínidos, al grupo de los homínidos, y son 4 primates que pertenecen al grupo de los homínidos: el gorila, el orangután, el chimpancé y el hombre. Gorila, orangután, chimpancé y hombre, son los 4 homínidos, y por eso pensaban que tenían el mismo número cromosómico. Pero después, cuando las técnicas de citogenética fueron desarrolladas, se descubrió que el número cromosómico humano era 46. La citogenética es el estudio de los cromosomas y las alteraciones que puedan presentarse. Los cromosomas se encargan de transportar la información genética que está dentro del ADN, ¿de acuerdo? Y ahí tienen las estructuras de un cromosoma, lo conocen. Las cromátidas, que son los brazos, el centrómero, que es la parte más delgada del cromosoma, el cinetocoro, que ya también lo conocen, es una proteína que está en el centrómero que le permite al cromosoma unirse al uso cromático. Las bandas, que son las coloraciones que toma el cromosoma para poder observarla mejor. Esas bandas son zonas donde se absorbe color y se supone que son zonas con genes activos, genes que están funcionando. Esas son las bandas, ¿de acuerdo? Y los extremos del cromosoma se les llama telómeros. Algunos cromosomas, aparte del centrómero, presentan aparte del centrómero, presentan pequeñas constricciones que le llaman constricción secundaria y aparecen pequeños segmentos que se le llaman satélites. Por favor, si apagan su micrófono porque se está filtrando un ruido extraño. Gracias. Entonces, ese satélite muchas veces es el indicador
de que esa especie puede estar en algún proceso evolutivo. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿qué pasaría si ese pedazo de cromosoma se pierde? Entonces, ¿qué estaría pasando? Estaríamos perdiendo genes y eso sería una mutación. Eso sería una mutación. Entonces, se da el caso de que algunas veces se presente ese proceso. ¿De acuerdo? Ahora, el brazo superior siempre lo llaman brazo P y el brazo inferior siempre lo llaman brazo Q. Brazo P, brazo Q. Esas son las partes de un cromosoma. Ahora, ¿cuántos tipos de cromosoma existen? 4, eso ya lo conocen. El metacéntrico, si se dan cuenta, tiene el centrómero en el centro. El submetacéntrico tiene el centrómero más hacia un lado que hacia el otro. En este caso, P, el brazo P es menor que Q en el submetacéntrico, porque en el metacéntrico P y Q son iguales. En el acrocéntrico, el centrómero está más al extremo, casi llegando a los telómeros. Y en el telocéntrico, el centrómero se ha ido al extremo del cromosoma, se ha ido hasta la otra parte del cromosoma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí están viendo el esquema. Metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. El cariotipo humano. El cariotipo humano es el conjunto de cromosomas que identifican a una especie y generalmente son cromosomas que se han obtenido durante la metafase de la mitosis. Si recuerdan, la metafase es la etapa en la cual el cromosoma adquiere su mayor forma, adquiere forma, tamaño, ¿de acuerdo? Puedes verlo, medirlo, diferenciarlo de los demás cromosomas. Es la mejor etapa para poder estudiar a los cromosomas, metafase. Y es allí donde descubrieron que el humano tenía 46 cromosomas. ¿De acuerdo? Ahora, utilizaron sangre para poder obtenerlo. Esa es la forma como se obtiene. Te sacan un poco de sangre y en tu sangre hay 3 células importantes que circulan por todo tu sistema circulatorio. Ustedes la deben reconocer. ¿Quién me dice cuáles son las 3 células que circulan por la sangre? 3 tipos generales. ¿Cuáles son? Rojo, blanco y plaquetas. Ya, glóbulo rojo, glóbulo blanco y plaquetas. Y de las 3, ¿cuáles son las que tienen núcleo? Glóbulo blanco y... Solo los glóbulos blancos o leucocitos. Las plaquetas no tienen núcleo. Solamente los glóbulos blancos. Solo los glóbulos blancos. Nadie más. ¿De acuerdo? Ahora, si son las únicas células que tienen núcleo, ¿estas células pueden entrar en mitosis? Sí. Entonces se las estimula, o sea, sacas la sangre, a la sangre le agregas una hormona que va a estimular la mitosis y la célula entra en mitosis. Los glóbulos blancos entran en mitosis. Entonces, luego le agregan un bloqueador de la mitosis que se le llama colchicina. La colchicina es una sustancia mutagénica. ¿Por qué? Porque bloquea la formación del uso cromático. Entonces, la célula no termina la mitosis. Empieza la profase, genera cromosomas, se forman los cromosomas bien gruesos y compactos, pero no hay uso acromático. Y como no hay uso acromático, los cromosomas no se van a separar. Entonces, utilizas a esa célula con los cromosomas bien formados y los colocas sobre una lámina del microscopio, luego coloreas a esas células y los cromosomas van a tener un color determinado. Lo llevas al microscopio, buscas la mejor imagen, tomas una fotografía y estudias a esos cromosomas en base a esa fotografía. Vas a medir al cromosoma, vas a ver su forma, vas a ver su estructura, si es un metacéntrico, su metacéntrico, y ordenas a los cromosomas por tamaño. Ese ordenar a los cromosomas por tamaño se llama cariotipo. También lo llaman cariograma o cariotipo. Es el ordenamiento de los cromosomas por tamaño, de mayor a menor. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace. Eso es básicamente el proceso para obtener cromosomas humanos y poder estudiarlos. Este es el ordenamiento del cariotipo humano. Los cromosomas humanos han sido ordenados en 7 grupos, ¿de acuerdo? Los separan en cromosomas grandes, medianos y pequeños, pero en realidad, si tú cuentas, son 7 grupos. El grupo A considera al par 1, 2 y 3.
son metacéntricos, ¿de acuerdo? Son metacéntricos el 1 y el 3, y el 2 es el submetacéntrico, y son los cromosomas más grandes que tenemos dentro del cariotipo. Acá te doy un dato, y me gustaría que lo recuerden. Descubrieron, si ustedes ven así en general, en panorámica, todo lo que está acá en la diapositiva que están observando, se habrán dado cuenta que hay metacéntricos, a ver, miren, hay submetacéntricos, hay acrocéntricos, pero falta uno, faltan los telocéntricos. Entonces, eso es un dato que tienen que recordar. En el humano no hay telocéntricos, hay metacéntrico, submetacéntrico y acrocéntrico, pero no hay telocéntricos. ¿Cuál es la explicación? Bien, te la cuento. Cuando empezaron a estudiar y se dieron cuenta que el humano tenía 46 y el chimpancé tenía 48, dijeron, ¿y por qué es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Bien, al observar el cariotipo del chimpancé y observar el cariotipo del humano, en el chimpancé habían dos cromosomas adicionales, justo los telocéntricos que el humano no tiene. El chimpancé tiene dos telocéntricos, el humano no los tiene. ¿Estamos? Entonces dijeron, esa es la causa por la cual el chimpancé se convirtió en hombre, perdiendo esos dos cromosomas. Eso fue una primera hipótesis. Se aceptó, la mayoría dijo, sí, está bien, puede ser, esa es la causa, ya, quedó. Pero después no se quedaron tranquilos con la respuesta y otros científicos empezaron a investigar y se dieron con la sorpresa de que cuando juntas los dos telocéntricos del chimpancé, formas un cromosoma completo, o sea, con dos brazos. El telocéntrico, acuerda que tiene un solo brazo, ya. Entonces juntaron a los dos cromosomas y formaron un cromosoma grande. Dijeron, este es un cromosoma, vamos a buscarlo en el humano. De repente ocurrió la unión y encontraron que el cromosoma 2 humano es, o sea, tiene el mismo tamaño de la unión de estos dos cromosomas telocéntricos. Entonces, lo que se supone ahora, la hipótesis que se supone ahora, es que para que haya ocurrido el cambio de chimpancé a humano, los telocéntricos se unieron generando el cromosoma 2, y por eso es que disminuyó en 2 el número cromosómico en el humano. Esa es la hipótesis que se está manejando hasta ahora. No hay todavía una evidencia real y tampoco hay algo que esté en contra, así que es lo que se acepta hasta la actualidad. Tú revisas y vas a encontrar que ese es el postulado más importante, que dice que el cromosoma 2 submetacéntrico resulta de la unión de los dos cromosomas telocéntricos del chimpancé, y esa fue la causa de la evolución. ¿De acuerdo? Eso es lo que hasta ahora se plantea. Hipótesis, ¿ah? Por favor, ya saben ustedes que en el método científico todavía falta la experimentación y las conclusiones. Están buscando pruebas, están tratando de encontrar más resultados, pero queda como la hipótesis más aceptada. Luego, el grupo B tiene el cromosoma 4 y 5, que son los submetacéntricos. Después vamos a los cromosomas medianos, donde está el grupo C, que es el que tiene la mayor cantidad de cromosomas. Cromosomas, el par 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el X. El X. Ahí está el cromosoma X. Y apréndelo desde ahora. A los cromosomas sexuales los llaman alosomas. Alosomas, ¿de acuerdo? Los otros pares los llaman cromosomas somáticos, pero a los cromosomas sexuales los llaman cromosomas sexuales o alosomas. Y son submetacéntricos. El grupo D tiene al par 13, 14 y 15, que son acrocéntricos. El grupo E tiene al par 16, 17 y 18, que son submetacéntricos. El grupo F tiene al par 19 y 20, que son metacéntricos. Y el grupo G tiene al par 21 y 22. Y al alosoma Y, que son acrocéntricos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el cariotipo, este es el ordenamiento. ¿Pero de dónde sacaron esto? De acá. Este es el estudio. El Sistema Internacional de Nomenclatura para la Citogenética Humana, así se llama, ISCN, ¿de acuerdo? Esto es a nivel internacional, no es solamente Perú, todo el mundo maneja este mismo concepto. Habla de el cariotipo, y lo tienes ahí, en pequeño. Están los 7 grupos, están ordenados por pares, el par 1, 2, 3, 4, 5 y todos los demás, y te habla de los cromosomas según su forma. Nosotros tenemos al metacéntrico, al submetacéntrico, al acrocéntrico
pero no tenemos al telocéntrico. Ahí está, justo está tachado. Ese es el cromosoma que no tiene el cariotipo humano. Por favor, cromosoma. Este es el cariotipo humano. Ahí está ordenadito. El par 1, el par 2, el par 3, el par 4, el par 5, que son los más grandes. Después los medianos, que es el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y el cromosoma X, que lo están viendo allí. Y después los cromosomas pequeños, desde el par 13 hasta el par 22, incluyendo al Y. Si se dan cuenta, este cariotipo pertenece ¿a quién? ¿Es hombre o es mujer? ¿Quién me ayuda? ¿Hombre o mujer? Varón, ¿Por qué? porque tiene cromosoma Y. Exacto. XY. Este es un cariotipo de hombre, porque tiene el cromosoma X y el cromosoma Y. Esa es la diferencia. Ese es el 23 par, el par 23, donde encontramos al cromosoma XY. Si fuera mujer, tendría los dos cromosomas X igual. Entonces ustedes ya más o menos se están dando cuenta cuál es la diferencia. Y esta es la estructura de un cariotipo humano. Este es el cariotipo humano. Lo que están viendo aquí es lo mismo que hemos visto anteriormente, pero si se dan cuenta, el anterior son fotografías, imágenes fotográficas que se han recortado y se han ordenado. Pero ¿qué están viendo acá? No es una fotografía, son dibujos. Entonces, cuando tú a ese cariotipo lo representas a través de un esquema o dibujo, marcando las bandas y haciendo la diferencia en tamaño y forma, eso lo llamas ideograma. Esto es un ideograma, el ideograma de los cromosomas humanos. ¿De acuerdo? Ideograma. Igual, se clasifican en el grupo A, B, C, D, E, F, G, pero lo que estamos haciendo acá es el dibujo. Entonces, entiéndanlo, por favor. El cariotipo es directamente la fotografía del cromosoma que se ha obtenido, que luego se ha recortado, se ha ordenado de mayor a menor y se ha formado el cariotipo. Y la representación gráfica, en este caso lo llamamos ideograma. Acá tienen el ideograma ya ordenado, igual como el cariotipo, solamente que acá ya está ordenadito, ¿de acuerdo? Por los grupos, colocando a los cromosomas. A ver si se dan cuenta, en este caso, han dibujado al cromosoma y al cromosoma X, ¿de acuerdo? Han dibujado al cromosoma Y y al cromosoma X por separado. Mira, en el grupo C está el cromosoma X, si lo ves, y en el grupo G está el cromosoma Y por separado. Bien, muchachos, eso es el cariotipo, eso es lo normal que nosotros tenemos y eso es lo que nosotros vamos a encontrar de manera normal en cualquier organismo, pero nosotros sabemos que existen alteraciones a nivel del material genético. ¿Y cómo llamamos a estas alteraciones? Mutaciones. Las mutaciones son cambios a nivel del material genético de una especie. Son pocas las mutaciones beneficiosas que conducen a la evolución. La mayoría son mutaciones negativas que pueden causar enfermedades leves o graves y pueden ser mutaciones espontáneas que se dan en la naturaleza de manera espontánea o mutaciones inducidas por agentes físicos como las radiaciones que ustedes conocen, los rayos ultravioleta, los rayos X, o sustancias químicas como algunos alcaloides, que son drogas, o fármacos, o también puede ser inducido por factores biológicos, como los virus, que pueden unirse al ácido nucleico, al ADN, y alteran básicamente la estructura de este cromosoma o de este material genético. Esas son las mutaciones, los cambios que se producen a nivel del material genético. Pueden ser espontáneos, inducidos, ¿de acuerdo? Y la inducción puede ser por fenómenos físicos, químicos o biológicos. Hasta ahí creo que no tengan problema. Las mutaciones cromosómicas, ¿de acuerdo? Las mutaciones cromosómicas se dividen en dos grandes grupos. Las mutaciones estructurales estructurales y numéricas. Las estructurales tienen que ver con las secuencias del ADN. O sea, el ADN
va a cambiar su estructura, la secuencia, ¿de acuerdo? Recuerda que el ADN tiene una cadena de bases nitrogenadas y el orden de estas bases nitrogenadas forman los codones. Y los codones, ¿de acuerdo? Están formados por 3 bases nitrogenadas y estos representan a un aminoácido. Entonces, ese codón es un código. ¿Qué pasa si cambias ese codón? Si cambias o alteras ese codón. Lógicamente el mensaje va a cambiar y es ahí donde hablamos de una mutación. Las mutaciones estructurales pueden ser por delección, por duplicación, por inversión o por translocación. ¿De acuerdo? Y las mutaciones numéricas ya no se encarga solamente de ver el segmento de ADN, sino es todo el cromosoma. Todo el cromosoma. ¿De acuerdo? Puede ser que pierdas cromosomas, se pierden cromosomas, o se duplica el número cromosómico, o se triplica el número cromosómico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, de los 46 cromosomas, puede darse el caso que te quedes solamente con 23. Estamos hablando de una ploidía. Y en vez de tener 46, multiplícalo por 2 y por 3, o por 4. Estamos hablando de una poliploidía. Pero también se puede dar el caso donde vamos a encontrar variaciones numéricas en más uno o menos un cromosoma. Si tenemos 46 y le sumamos 1, vamos a tener 47 cromosomas. Eso ya es una mutación, es una alteración. Y si tenemos 46, podemos perder un cromosoma y tenemos 45. ¿Entiendes? Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, estas son las diferentes formas de mutaciones. Síndrome de Marfan, sí, el hombre lobo, Cotard, sí, son los síndromes básicos. Ahora vamos a conversar, no de ellos, pero de los más conocidos, sí. ¿Qué son las mutaciones génicas o puntuales? Ahí tienes, mutaciones génicas o puntuales. Se dan a nivel molecular, afectan la estructura química del gen por errores en el emparejamiento de las bases nitrogenadas durante la replicación. De repente lo que pasa aquí es que estás leyendo mal el código, se lee el mal. Por ejemplo, lo estás viendo ahí. Tienes un codón normal, GAG y CTC. Ese es el gen, ahí está la codificación. Cuando tú lo copias, ¿de acuerdo? Lo copias como GAG y te da una proteína normal. Pero ¿qué pasaría si cuando tú, por ejemplo, lo vas a duplicar, o vas a sacar una copia de tu ADN, copias mal el código? ¿De acuerdo? En vez de ser AT, estás colocando TA, si te estás dando cuenta. Porque ahí está en rojo justamente la mutación. Al producirse la mutación, cuando lo lee en forma de ARN, el código cambia, ya no es GAG, sino es GUG. Y el GUG representa a otro. Sí, la polidactilia también es una alteración que se produce a nivel de... la polidactilia se da en el cromosoma Y, es una herencia restricta al sexo, porque solamente se transmite por el cromosoma Y. ¿De acuerdo? Eso es en humanos normales, pero después te voy a contar algo más. Bien, entonces ahí tienes. Mira cómo ha mutado. El código ha sido copiado mal. Y mira, solamente por el cambio de una base nitrogenada, cómo cambia toda la estructura y se produce una proteína mutante. Y esa es la causa de una anemia falciforme. La anemia falciforme es la que produce glóbulos rojos anormales. Los glóbulos rojos no tienen la forma adecuada y son destruidos fácilmente por el sistema retículo endotelial, que es lo que destruye los glóbulos rojos anormales. Normalmente el glóbulo rojo tiene un tamaño, tiene una forma, pero cuando desaparece la anemia falciforme, el glóbulo rojo cambia de forma. Se vuelve arrugado o tiene formas diferentes. Entonces, el sistema retículo endotelial lo reconoce como extraño y lo destruye. Y eso es lo que te causa anemia, porque empiezas a reducir el número de cromos, de glóbulos rojos en tu sangre. Anemia falciforme. Esa es una mutación puntual. Mutaciones cromosómicas estructurales. Lo que estamos viendo acá es justamente lo que te había estado comentando. Delección. Mira el esquema, ¿de acuerdo? Mira el esquema. Delección. ¿Qué estás viendo? Se está perdiendo un pedazo y el cromosoma se hace más corto. Perdiste un pedazo. Duplicación.
ese pedazo de ADN se ha duplicado y ahora en el cromosoma, en el otro cromosoma lo tienes doble. Ahí está doble, ¿lo ves? Se ha duplicado, por eso lo llaman duplicación. Inversión. En el cromosoma original hay un orden, puedes colocarle 1, 2, 3, pero cuando pasa al otro cromosoma se va a colocar como 3, 2, 1, se invirtió. 1, 2, 3, 3, 2, 1, inversión. Inserción. El cromosoma amarillo pierde un pedazo y ahora ese pedazo se mete dentro del cromosoma negro que está al costado. Se ha insertado un pedazo de cromosoma. ¿De acuerdo? Translocación. Translocación. Entre estos dos cromosomas, el verde y el rojo, el verde le pasa un pedazo al rojo y el rojo le pasa un pedazo al verde. Se han traslocado pedazos de cromosoma. Todos estos procesos se pueden dar de manera natural dentro de tu cuerpo, no necesariamente por algún proceso físico o químico. Durante la recombinación cromosómica, durante el crossing over, durante la meiosis, se producen estos procesos, ¿de acuerdo? Si ustedes leen un poquito el texto que está al costado, habla acerca de, son aquellas mutaciones que afectan a un segmento del cromosoma y por lo tanto hay varios genes comprometidos, ya sea por su número en delección y duplicación o por su secuencia, inversión y translocación. Tienes el síndrome de Prader-Willi, que es la pérdida parcial del brazo Q del cromosoma 15, el síndrome de Lejeune o de Cri-du-Chat, o llamado también maullido de gato, que es la pérdida parcial del brazo P del cromosoma 5, el pedacito del brazo se pierde, y la característica del síndrome de Cri-du-Chat, que no es un síndrome real, o sea, no es una alteración numérica normal, es una alteración parcial. Se ha perdido un pedazo del brazo corto del cromosoma 5, un pedazo se ha perdido. Y esto genera una hipoplasia de la glotis, y esto hace que el niño, cuando llore, tenga el sonido del maullido de un gato. Este individuo va a tener una cara redonda, retraso mental y una microcefalia, una hipotonía hipertonía. Hipotonía e hipertonía tiene que ver con la función muscular, desviación de la columna y otras malformaciones. Eso es producto que se está alterando. Y lo están viendo. Por favor, miren que he colocado las diapos y me parece que están lo más claras posibles. La mutación puntual, ya la vieron, mira, está excelente. Ahí tú te das cuenta por qué se le llama puntual, porque está variando una base nitrogenada. Y en las estructurales también te das cuenta, y está excelente, porque estás viendo cómo los fragmentos de cromosoma pueden pasar o pueden variar de un cromosoma a otro cuando se produce este proceso de replicación o de reproducción celular. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a las mutaciones cromosómicas numéricas, llamadas genómicas. Es cuando afecta al número individual o al conjunto de cromosomas. ¿De acuerdo? Puede ser a un cromosoma específico o a todo el conjunto de cromosomas. El primer grupo se le llama euploidías. ¿Qué son las euploidías? Son las que afectan al conjunto total de cromosomas. Al conjunto total de cromosomas, ¿de acuerdo? Puedes aumentar el número cromosómico o puedes reducir el número cromosómico, ¿de acuerdo? Entonces, si lo reduces, lo llamas monoploidías o haploidías. Monoploidías o haploidías, ¿de acuerdo? En este caso, lo vamos a encontrar en los gametos, en algunos hongos y en los zánganos de las abejas, si se acuerdan. Un zángano solamente tiene la mitad del número cromosómico de la abeja. Es un individuo haploide. O sea, ¿es posible encontrar individuos que tengan solamente la mitad del número cromosómico en su cuerpo? Sí, hay individuos, como los zánganos, algunos hongos, algunos gametofitos, ¿de acuerdo? Esto se les llama haploidía, cuando la célula solamente tiene la mitad del número cromosómico. Bien, y una poliploidía. Poliploidía es cuando el número cromosómico se incrementa en su totalidad. 3 veces, 4 veces, 5 veces, ¿de acuerdo?
Eso es básicamente la poliploidía. Lo están viendo aquí, lo están viendo justo en el recuadro. Tienen un individuo que tiene su número completo de cromosomas, el que está a la izquierda, se dan cuenta, todos están pares, pero después mira, date cuenta, todos en vez de ser pares ahora son triples, o si no, cuádruples. ¿Qué ha pasado? Se han duplicado, o se han triplicado los cromosomas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que está pasando, esto se le llama poliploidía, cuando todo el conjunto de cromosomas se ha duplicado en su totalidad. Se ha dado casos, ¿de acuerdo? Que durante la meiosis 2, el segundo cuerpo polar del ovocito no se destruye y continúa como si fuera una célula normal. Entonces, ese óvulo va a tener el doble del número cromosómico. Todos los cromosomas van a ser idénticos al de la mamá. En este caso lo llamas diginia, ¿de acuerdo? Lo llamas diginia. ¿Por qué? Porque los 46 cromosomas que tiene ese óvulo son de origen materno. Materno, ¿de acuerdo? Entonces, si es fecundado por un espermatozoide, ese óvulo ya tiene 46, más los otros 23 del papá, ya sería un 3N. 3N, ¿de acuerdo? En algunos casos pasa lo mismo con los espermatozoides, que en vez de tener los 23, tienen 46 cromosomas del papá, porque se ha duplicado y no se han separado. Entonces, lo llamamos diandria. Cuando los cromosomas que están en el espermatozoide están en número de 46 y todos vienen del papá, llámalo diandria. Y cuando los 46 cromosomas que vienen en el óvulo, todos vienen de la mamá, llámalo diginia. Diandria y diginia, ¿de acuerdo? Ahora, las poliploidías son peligrosas. Normalmente no hay individuo poliploide. O sea, en el humano no hay individuo poliploide. ¿Qué significa eso? Que en el humano los individuos son diploides. Un embrión poliploide no desarrolla, no logra desarrollar, se muere, se aborta fácilmente, ¿de acuerdo? Pero en plantas y animales sí, o sea, hay insectos que son poliploides. Las famosas mariposas que nosotros conocemos son mariposas poliploides y dicen que la poliploidía se expresa en toda esa gran variedad de colores que tienen estas mariposas y que las hacen muy visibles, muy bonitas, muy llamativas, y que incluso los coleccionistas las buscan para poder tenerlas porque son muy caras y son muy preciadas. Pero estos individuos no se reproducen, o sea, la mariposa sale y no tiene la capacidad de reproducción porque es estéril y ya, se murió, pero ya la tienes como colección. ¿De acuerdo? Pero en el humano no. Pero ¿sabes por qué pasa con el humano? El humano sí puede tener tejidos poliploides. No un cuerpo, pero sí tejidos. Y esos tejidos se llaman tejidos cancerosos. Se ha descubierto que muchas de las causas de los cáncer en un cuerpo es justamente porque hay una poliploidía. Poliploidía. ¿De acuerdo? Un exceso, poliploidía, un exceso de cromosomas. Eso es lo que pasa en el humano. Las poliploidías pueden causar cáncer. ¿Qué son las aneuploidías? Ya hablamos de el incremento total de número cromosómico, pero esta es otra forma de verlo. Las aneuploidías son también alteraciones en el número cromosómico, pero en ese caso es por la pérdida o por la ganancia de un cromosoma, más menos un cromosoma, más menos un cromosoma, ¿de acuerdo? No se olviden de eso. Tenemos las aneuploidías que pueden generar monosomía porque has perdido un cromosoma, el famoso síndrome de Turner. Y las trisomías, que son básicamente porque has ganado un cromosoma. El ejemplo típico es el síndrome de Down, pero también tenemos al Klinefelter, al supermacho que es el XYY y a la superhembra que es el XXX. Y eso se da, ¿por qué? Porque durante la anafase no se han separado los cromosomas. ¿De acuerdo? Se puede dar durante la anafase 1 o durante la anafase 2 de la meiosis. Y se supone que los cromosomas deberían separarse e irse a células diferentes, pero en este caso no. Van iguales y van al mismo proceso, ¿de acuerdo? Van juntos,
y eso hace que se incremente en una célula el número cromosómico y se reduzca en la otra célula el número cromosómico. Aneuploidías autosómicas. Estas son las que afectan a los cromosomas somáticos, ¿de acuerdo? Cromosomas somáticos o autosomas. Perdón. El primero, la trisomía del par 13, o llamado síndrome de Patot. La incidencia es 1 de cada 15.000 nacimientos, ¿de acuerdo? O sea, no es muy frecuente, pero parece. Su cariotipo es 47XX más 13. Normalmente el individuo es 46XX o 46XY, pero acá te está diciendo que es 47, te está diciendo que tienes un cromosoma de más. XX, la parte sexual está normal, pero el que tienes adicional es el más 13, más 13. Ahora, puede también haber una translocación, donde aparece el más 13, ¿de acuerdo? Traslocado con el cromosoma 14, con el cromosoma 10, o un mosaico. El individuo tiene la mitad de su cuerpo 46XX y la otra mitad 47XX más 13. Ahora, no solamente es para mujeres, ¿eh? También se da para hombres, XY también. ¿Cuáles son las características? Primero, microftalmia. Los ojos son bien chiquititos. Microcefalia y retraso mental. Tienen el cerebro reducido. Polidactilia. Pueden presentar hasta 6 dedos. Acá viene la diferencia. Hay alguna polidactilia que es una herencia restricta al sexo porque aparece en el cromosoma Y, pero este síndrome también lo produce y también genera esa característica, 6 dedos en el individuo. Defectos a nivel cardíaco, las válvulas están mal y no hay una buena circulación de la sangre. Tiene una hernia, ¿de acuerdo? Una hernia umbilical que puede ser peligrosa y eso puede producir una necrosis a nivel de sistema digestivo. Tiene defectos renales, no va a poder filtrar adecuadamente, ¿de acuerdo? Y dicen que los pies se les llama pies en mecedora porque el talón se proyecta hacia atrás de manera irregular. Esto es el síndrome de Patot. El cromosoma 13 está aumentado. Estos niños no logran sobrevivir mucho tiempo. Lo máximo que llegan es a vivir un año, año y medio, ¿de acuerdo? Y se ha descubierto que las muchachitas, o sea, las niñas, pueden llegar a vivir casi hasta 2 años, pero luego mueren, no logran desarrollarse. O sea, no vas a ver nunca un individuo adulto con estas características. Mueren muy jóvenes, ¿de acuerdo? Máximo 2 años, no llegan a más. La trisomía del par 13, el síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards tiene ciertas características bien específicas, ¿de acuerdo? La boca y la mandíbula son pequeñas y tienen cuello corto, casi como si no tuvieran cuello, como si la cabeza estuviera pegada directamente al tórax. Tienen una forma inusual en el pecho está como sobresalido, como si fuera el pecho de un ave hacia adelante, como si fuera una quilla hacia adelante, ¿de acuerdo? El esternón está pronunciado hacia adelante. La parte de atrás del cráneo, que es la zona occipital, ha crecido y se proyecta hacia atrás, como lo están viendo ahí, como si se hubiera alargado hacia atrás, como si estuviera un ensanchamiento hacia atrás. Las orejas están mal formadas y están mal colocadas, generalmente están más hacia la nuca, más bajas y totalmente mal desarrolladas. Y sus manos siempre están cerradas y con los dedos superpuestos, como lo están viendo ahí. Ese es típico, los niños nacen así, ¿de acuerdo? Los niños nacen así. Y miren el talón prominente y los dedos flexionados, ¿de acuerdo? Miren el talón como si estuviera un callo, se podría decir, hacia atrás, bien prominente, ¿de acuerdo? El talón normalmente nuestro es mucho más reducido, en este caso el talón se proyecta mucho hacia atrás. Estas son las características del síndrome de Edwards, trisomía del par 18. La trisomía del par 21, el síndrome de Down, el que más ustedes recuerdan. La incidencia, 1 de cada 700 nacimientos. O sea, es mucho más frecuente. Características básicas, un retraso mental, abundante piel en el cuello, o sea, el cuello lo tiene demasiado, o sea, con demasiada, hay un exceso de tejido a nivel de la piel, del cuello. Tiene defectos cardíacos congénitos. Estos niños nacen con problemas cardíacos muy fuertes.
Estenosis intestinal significa que está estrechado, el intestino está como reducido y va a tener problemas para la defecación. Hendidura entre el primer y segundo dedo de los pies. Hay una hendidura muy marcada que separa el dedo gordo del segundo dedo del pie. Pliegues epicánticos y perfil facial plano. Pliegues epicánticos son esos pliegues que nosotros vemos en el párpado. Cuando tú ves el párpado de estos niños, ese párpado está como hinchado y por eso tienen la apariencia de rasgos asiáticos, porque sus ojos parecen achinados. Y la cara parece un plato, totalmente redonda y plana, ¿de acuerdo? Redonda y plana. Tiene el pliegue simiesco. ¿Qué es el pliegue simiesco? Una línea que atraviesa de lado a lado a la mano. Si ustedes ven la línea de su mano, como que está cortada en la parte media, ¿de acuerdo? En estos niños aparece este pliegue que va de lado a lado en la mano. Tiene hernia umbilical, tiene una predisposición a la leucemia, que es un tipo de cáncer a la sangre, y tiene una hipotonía. Sus músculos son muy flácidos. Tú los tocas y parecen pues algodón. Sus músculos no tienen la dureza que tendría un músculo normal. Tú te tocas un brazo y sientes al músculo pues duro, con cierta consistencia. En este caso no. Ese músculo está aguado, está totalmente se podría decir, sin función, o sea, está totalmente flácido, no tienen mucha fuerza en ese sentido. Ahora, estos niños, sinceramente, cuando no están bien cuidados, pueden morir antes de la adolescencia. ¿Por qué? Porque cuando entran a la adolescencia, los problemas cardíacos se hacen muy fuertes. Y entonces el niño, si no es operado adecuadamente, puede morir. Entonces, si los padres están en una buena situación y lo pueden ayudar, le hacen una operación al corazón y el niño sobrevive. Y ya de ahí en adelante el niño puede seguir viviendo y la edad máxima de estas personas, más o menos en promedio, 50 años. Promedio, no pasan de ahí, ¿de acuerdo? Porque ya las demás alteraciones van produciendo una serie de efectos en el individuo. Además, estos niños tienen retraso mental, pero dice que cuando están recién, o sea, cuando son bebés y van creciendo, aprenden muchas cosas. Y tú los has visto, son personas que incluso pueden actuar en televisión, hacer teatro, aprenden una serie de oficios y pueden trabajar tranquilamente. El problema es que cuando van creciendo, estas facultades se van perdiendo. Y un niño, cuando ya, o sea, un individuo Down, cuando ya pasa de los 30, 35, 40 años, es como si fuera un bebé, totalmente un bebé. Ya no tiene coordinación de nada y empieza a perder todas las facultades que había ganado en un principio. ¿De acuerdo? O sea, tienen una etapa donde pueden florecer muy bien, desarrollar, aprender, trabajar, son actores y todo lo que tú quieras, pero más adelante siempre va a ocurrir el defecto porque el cerebro ya empieza a funcionar mal. Eso es el famoso síndrome de Down. Ahora nos vamos a las aneuploidías sexuales. Las aneuploidías sexuales son las que se van a producir en los cromosomas sexuales. En este caso, las alteraciones se van a dar en el número del X y de Y. El primero que tenemos acá es el síndrome de Klinefelter. Un síndrome de Klinefelter es aquel hombre, pero va a tener 47 cromosomas y el defecto es XXY, tiene un cromosoma X de más. En estos individuos, como estás viendo en el esquema, está un poquito exagerado, lógicamente, para que puedas enterarte de las características, pero si tú miras la fotografía del costado, es un muchacho alto, delgado, que no tiene gran diferencia, ¿de acuerdo? Pero cuando lo observas bien, sí tiene algunas características que lo identifican como Klinefelter. Por ejemplo, el varón en la cabeza, bueno, los que tienen pelo, yo no lo tengo, pero los que tienen pelo, se notan las entradas que van a ingresar dentro del cuero cabelludo, que generalmente siempre lo ven ustedes, mira las entradas que tiene por el cabello, etcétera. En este caso no. El cabello está muy bien implantado y está casi cubriendo toda la frente. Tienen abundante cabello. 2, tienen poco vello corporal. No tienen vello ni en la barba, ni en el pecho y muy poco en las axilas. Desarrolla ginecomastia, que es el desarrollo de los pechos, ¿de acuerdo? Aparece como que la glándula mamaria desarrolla. Son totalmente lampiños, tienen los hombros estrechos, como los hombros normales de un varón son un poco más anchos, en este caso son estrechos. Tienen las caderas anchas,
caderas anchas. El patrón del vello púbico es femenino. Normalmente cuando hablamos de un vello púbico en el varón, el vello púbico debe venir desde el ombligo hacia abajo, formando un rombo, pero en la mujer tiene una forma de triángulo invertido. Entonces, lo que están viendo ahí es un vello púbico tipo femenino. Los brazos y las piernas son largos, por eso son altos, tienden a tener una elevada, no elevada, o sea, no son altazos tampoco, pero sobre el promedio, unos 2 o 3 centímetros más. Y el tamaño testicular es pequeño, tienen testículos pequeños y el pene también es pequeño, no logra desarrollarse como se desarrolla en un individuo normal. Esto es un Klinefelter. El dato, son estériles, no producen espermatozoides, no se pueden reproducir, ¿de acuerdo? La metahembra, que es el XXX. En este caso, en las metahembras, suelen ser muy altas, suelen tener menos coordinación, o sea, son como que medias torpes para las cosas, tienen algunos problemas mentales y de comportamiento, son agresivas en algunos casos, por eso a veces estas mujeres están dentro de reclusorios o dentro de centros de trastornos mentales porque son muy agresivas, muy violentas en algunos casos, y tienden a deprimirse y tienden básicamente a tener problemas de suicidio, pueden hasta suicidarse porque no soportan el problema que tienen encima. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen como las metahembras. ¿De acuerdo? Ahora, en un primer momento se pensaba que estas metahembras eran pues mujeres excelentes porque tenían 3 cromosomas X, eran muy bellas, muy bonitas, con todas las características, pero no, muchachos, no. Estas mujeres son totalmente normales, con algunas deficiencias, algunas muy altas, otras muy pequeñas también, pero básicamente con esos problemas mentales de depresión y de comportamiento agresivo. Y el supermacho, el síndrome del XYY. Estos son varones muy altos, una incidencia de 1 entre 840, son muy altos, tienden a tener un desarrollo muy alto, ¿de acuerdo? Aceleran su crecimiento. Tú ves un muchacho con este síndrome, por ejemplo, a los 5 o 6 años, tú lo ves como si fuera de 10, 11, porque está muy alto, ha crecido muy rápido. Tienen algo de retardo mental, tienen problemas con la coordinación motora y fina, ¿de acuerdo? A veces tienen pequeños temblores en los brazos, no pueden hablar bien, ¿de acuerdo? Tienen problemas para pronunciar palabras o tartamudez o algo por el estilo. Incapacidad para el aprendizaje, no pueden aprender muy rápido. Aprenden, pero se demoran. Los dientes son muy grandes, esa es una característica que sí se ha notado en casi todos ellos, dientes muy grandes, ¿de acuerdo? Su estructura ósea, ¿de acuerdo? Su estructura ósea generalmente tienden a la anchura, son huesos muy anchos, muy gruesos, tienen una acné muy severa, ¿de acuerdo? Se les presenta el acné nodulístico, lo llaman, porque los nódulos que se infectan, lo que a ustedes les salen como granitos, a ellos les salen como nódulos que les van a alterar toda la fisonomía de la cara y se les ve totalmente alterados. Y siempre van a tener una personalidad infantil, o sea, en este sentido son muy inocentes, muy tiernos en su comportamiento. Este es el famoso síndrome XYY. ¿Cuánto viven? Normal. O sea, estos individuos no van a tener una alteración tan fuerte que los pueda llevar a la muerte. Los puedes tener en la casa, viven contigo de manera normal, los puedes controlar de manera normal, pero claro, con su leve retardo mental y viven normal. Pueden vivir 60, 70 años, dependiendo de cómo los cuides y cómo hayan llevado su vida. Claro, que están protegidos por la familia, los padres los cuidan, lógicamente van a tener un buen trato. Personas que no tienen ese proceso van a morir muy fácilmente. Mucho, mucho depende de la familia, de cómo la familia acepte este tipo de procesos, porque no todos estamos libres de esto. Cualquiera de nosotros podemos tener un familiar con este tipo de procesos. Porque ustedes saben que las mutaciones son al azar. Nadie dirige la mutación. Cada uno lo hace al azar. Creo que estamos de acuerdo ahí, muchachos. Esto es estériles, no, porque esto no afecta al sistema reproductor. ¿De acuerdo? Lo que sí puede generar es que estos individuos puedan tener hijos normales o puedan tener hijos con alguna normalidad. Imagínate,
Si es un XYY, o sea, sus espermatozoides van a tener XY o YY. Si es XY, se une con otro X y genera un Klinefelter. O si es un YY, se une con otro X y genera un síndrome del doble X. Y si es un YYY, no existe. Los YYY, o sea, un embrión que tenga los 3 Y, no vive. El cromosoma Y solito no puede desarrollar un cuerpo. Imposible que desarrolle un cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen a los trisomías. Y ahora viene la monosomía. La monosomía es cuando se ha perdido un cromosoma. En este caso, el cromosoma X ha perdido. Y solamente tenemos, este individuo tiene 45 cromosomas y un X. Solo un X. Es la única monosomía viable. Y te lo aclaro, no hay más monosomías conocidas a nivel médico. No hay un 45Y, por si acaso a alguien se le ocurra preguntar. El Y, te lo acabo de decir, no genera individuo, no forma huevo o cigote, no logra desarrollar un embrión, porque el Y no tiene los cromosomas para hacerlo, el X sí. Y por ahí viene una hipótesis que dice que va a llegar un momento en que la población solamente va a ser X y el Y va a desaparecer. En este caso se podría decir que los hombres van a desaparecer y solamente las mujeres van a sobrevivir. ¿Por qué? Porque el X, genéticamente hablando, solito, puede generar un individuo completo, un cuerpo completo. ¿De acuerdo? Con anormalidades como lo que estamos viendo, pero vive y organiza, tiene tejidos, tiene órganos, tiene todo. ¿Por qué? Porque se puede organizar y el X tiene esa capacidad. El Y no, el X sí. ¿Cuáles son las características de este individuo? Falta el desarrollo de características sexuales secundarias, o sea, son las eternas niñas, siempre van a ser niñas, ¿de acuerdo? No creas, Andrea, que la raza humana se extinga porque hay poblaciones de animales que son solamente femeninos y que en algún momento por necesidad aparece un cambio y un grupo de ellas, de estos individuos, se convierte en masculino y se produce la reproducción. Así que no es tanto de que pueda extinguirse, biológicamente hablando puede darse la posibilidad. Ahora sigamos con esto. Tienen el cuello ancho. Un cuello ancho. ¿Qué significa? Que tienen como una membrana que une el cuello a los hombros. Le llaman cuello de esfinge. Lo que parece que tuviera como una tela detrás que está uniendo el cuello con los hombros. Tiene el pecho ancho. Tiene anormalidades renales y cardiovasculares. No afecta el IQ, que es el coeficiente intelectual, no lo afecta totalmente, pero tiene un cierto grado de inmadurez y tiene un comportamiento infantil, o sea, tienden a comportarse como niñas, pero pueden aprender y pueden estudiar y pueden llevar en cierto modo una vida normal, pero son estériles, no se pueden reproducir. Por si acaso a alguien se le ocurra darme la pregunta por ahí, no se pueden reproducir. Parecido. No es totalmente igual, pero es una alteración que se da a nivel del cromosoma también sexual. Estos son las trisomías y las monosomías que les exigen a ustedes para el examen de admisión. Yo sé que hay una gran cantidad diferente, pero no es parte del tema porque no estaríamos tocando lo que ustedes les piden. Por eso, esos son los que están dentro de lo que les pide el prospecto y que ustedes deben aprender. Hay más, no lo discuto, y eso ya tema, pues, podría ser de un seminario o de otro tema aparte, porque no vamos a tocar algo que no les va a servir para el examen. Ese es un consejo. No busquen cosas que no vienen para el examen. Después que ya, si quieres investigar como conocimiento tuyo propio, lo acepto. Pero no busquen cosas que no van en el examen, porque al final pierden el tiempo y al final se distraen en cosas que no les va a ayudar. Así que tengan mucho cuidado, porque yo sé que estas cosas les gusta. Empiezan a leer y se dan cuenta de que hay serie de alteraciones. Pero ya, tómalo como conocimiento general, pero no vayas más allá, porque al final vas a perder tiempo y vas a perder oportunidad de seguir estudiando. Bien, muchachos, hasta ahí era la citogenética, lo que les debía y que teníamos que terminar con ustedes porque no lo habíamos trabajado. Ahora sí vienen las preguntas de repaso. Y vamos a trabajarlas en el poquito tiempo que nos queda. No voy a acabar, definitivamente no voy a acabar. Y las últimas preguntas que ustedes ven en el repaso son de genética.
Entonces, queda el compromiso de que vamos a trabajar estas preguntas de genética y algunas más que les puedo dar para la próxima clase y ustedes puedan tener una práctica un poquito más dilatada de genética. Pero ahora veamos estas, que son fáciles y que no creo que tengan mucho problema en responder. Hablemos de respiración celular. A ver, dejemos un poquito la genética y entremos a la respiración celular. La respiración celular anaeróbica, ¿qué significa? Sin oxígeno. Se caracteriza porque el aceptor final de electrones es una molécula inorgánica distinta del oxígeno, más raramente una molécula orgánica. Es un tipo de metabolismo muy común en procariotas. No debe confundirse con la fermentación, que también es un proceso anaeróbico. Por otro lado, la respiración aeróbica, el oxígeno se reduce para formar, a ver quién se acuerda, en el proceso aeróbico, porque ahí está, en la última parte la pregunta es, por otro lado, en la respiración aeróbica, el oxígeno se reduce para formar, ¿quién se acuerda? No, 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 no. El piruvato se obtiene de la destrucción de la glucosa por glucólisis, pero acá te está preguntando cómo actúa el oxígeno, y eso ustedes lo conocen. Exacto, muy bien, Silva, muy bien, es el agua, el agua. Acuérdate que durante la cadena respiratoria, en la mitocondria, acuérdate, cuando se produce la cadena respiratoria, o sea, cuando el NAD y el FAT dejan sus hidrógenos, se produce una corriente eléctrica, y esta corriente eléctrica que corre a través de las membranas de la mitocondria atraen al oxígeno y atraen a los hidrógenos, y el oxígeno se une al hidrógeno formando agua. El oxígeno se reduce formando agua. La respuesta es agua. 2. La fermentación es un proceso que ocurre en mayor frecuencia en bacterias y levaduras. La glucosa es uno de los sustratos más usados por estos microorganismos para producir etanol, ácido láctico, CO2 y agua. ¿Cuál de los siguientes productos se obtuvo por este proceso? Chicha de jora, muy bien, Mayra, excelente. Chicha de jora, exacto. La chicha de jora es un proceso de fermentación. Es la fermentación alcohólica que realizan las bacterias liberando etanol, CO2. Etanol y CO2. Muy bien, esa es la fermentación alcohólica. Por cada FAT se produce, a ver, esto es para recordar nada más. El ciclo de Krebs produce 8 hidrógenos, eso lo conocen. Pero estos 8 hidrógenos tienen que viajar ¿a dónde? ¿A dónde? A la cresta mitocondrial. ¿Quién los lleva? Los lleva el NAT y los lleva el FAT. 3 NAT y un FAT. Cuando el NAT y el FAT tocan la cresta, dejan sus hidrógenos. Y estos hidrógenos inician la cadena respiratoria. Ahora, el FAT entra a la cadena y cuando entra a la cadena lo que hace es producir ¿cuántos ATPs? ¿Me dijeron por ahí? ¿Cuántos ATPs genera? Dos ATPs, 2 adenosintrifosfatos. Muy bien. El NAT genera 3, pero el FAT solamente genera 2 ATPs. Vamos, el difosfatidilglicerol se ubica ¿a qué nivel? ¿Saben qué es el difosfatidilglicerol? Es una sustancia que ayuda al metabolismo de los, ayuda básicamente en la formación de ATP. La llaman cardiolipina. Ese es el nombre que le dan. Al difosfatidilglicerol lo llaman cardiolipina. Y es una molécula que participa específicamente en las partículas F, donde está la ATPasa, entonces ayuda en la formación de ATP. ¿Y dónde se encuentra esto? ¿Dónde encontramos a esta formación de ATP? ¿En qué parte la vamos a encontrar, si se acuerdan? ¿Dónde se forma el ATP? ¿En qué parte de la mitocondria? ¿En la membrana externa? ¿En los ribosomas? ¿En la matriz? ¿O en la membrana interna? Membrana interna, exacto, membrana interna. Entonces ya tienen la idea. No conocían el nombre, el difosfatidilglicerol, lo llaman cardiolipina, pero ahora ya saben que está dentro de la membrana interna formando ATP. La fermentación alcohólica es un proceso que ocurre en ausencia de oxígeno, o sea, es anaeróbico, originado por algunos microorganismos que metabolizan azúcares. Los productos de este proceso anaeróbico son, es fermentación alcohólica,
¿Cuál es el producto de una fermentación alcohólica? Eso es fácil. Está al toque. Etanol, exacto, etanol, Elías. Muy bien. Etanol es el producto de la fermentación alcohólica. Al toque, eso sale rapidísimo. Etanol, muy bien. Con respecto a la respiración aeróbica, escoja la alternativa correcta. Aeróbica, proceso aeróbico. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál de todas ellas crees tú que sea real con respecto al proceso aeróbico? La B, exacto. La lanzadera malato-aspartato forma 6 ATPs. La malato-aspartato, ¿de acuerdo? La glicerol fosfato forma 4. La malato-aspartato forma 6 ATPs adicionales a los 32 que ya se habían formado. Recuerda que cuando hablamos de la respiración celular, el proceso normal genera 32, pero puede utilizar las lanzaderas, que es un sistema adicional. Este sistema adicional son lanzadera malato-aspartato y lanzadera glicerol fosfato. La malato-aspartato mueve NAD y genera NAD dentro de la mitocondria. Son 2 NADs adicionales y cada NAD genera 3 ATP, son 6. En cambio, la glicerol fosfato genera 2 FATs. Cada FAT genera 2 ATPs, entonces serían 4. Entonces ahí te está dando la alternativa equivocada. La respuesta es la B. Malato aspartato, 6 ATPs. El ciclo de Krebs se inicia cuando. El ciclo de Krebs se inicia cuando. ¿La unión de quién con quién? ¿Se acuerdan? Exacto, el acetil-CoA. El acetil-CoA que viene de la destrucción del piruvato, ¿de acuerdo? Se une al oxalacetato y forma el ácido cítrico o citrato. Ácido cítrico o citrato. Ahora, la pregunta 8. Relaciona ambas columnas y luego escoja la alternativa correcta. ¿Dónde colocarías al lactato? Dime, ¿dónde colocarías al lactato? Fermentación, excelente. ¿Dónde colocarías a la ribulosa 1,5-bifosfato? Ribulosa 1,5-bifosfato o difosfato. Ciclo de Calvin. ¿Cuál es el otro nombre del ciclo de Calvin? No, mentira, no es Krebs. Krebs es otra cosa. ¿Cómo lo llaman? Tampoco es glucólisis. ¿El ciclo de Calvin qué es? Muchachos, ciclo de Calvin. Es la reacción oscura de la fotosíntesis, exacto, Elías. Es la fase oscura de la fotosíntesis. El ciclo de Calvin es la reacción oscura de la fotosíntesis. ¿Dónde colocarías? Se forman 2 ATPs más 2 NADs. 2 ATPs más 2 NADs. Sí, en la fijación del carbono, es de Calvin. Ahora, ¿dónde colocarías 3? Se forman 2 ATPs más 2 NADs. Eso sería glucólisis, excelente. Y la que queda, se forman 3 NADs y un FAT, que lo acabamos de ver ahorita, es el famoso ciclo de Krebs. Muchachos, vamos quedándonos allí porque ya el tiempo se va a pasar y tengo que pasar a la otra clase. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen su clave, es la C, 2413. Las demás preguntas, no se preocupen, las vamos a convertir, justamente son preguntas de genética. Vamos a completar estas preguntas con otras adicionales para la próxima clase y vamos a terminarlas tranquilamente con ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya interesado la clase. Me han estado respondiendo muchos por ahí, haciendo algunas preguntas. Me gusta su interacción, eso es importante, porque así por lo menos sabemos que ustedes están escuchándonos y que están prestando atención. Esto es muy importante. Los felicito porque hacen que la clase sea más dinámica y hacen sentir como que estuviéramos en el salón de clase y ustedes estén preguntando en ese momento. Eso es muy, muy importante para poder trabajar de esta manera. Muchísimas gracias, nos vamos despidiendo y espero verlos la próxima, verlos y escucharlos la próxima clase.